Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos predicando y hablando de que el apóstol Pablo está tratando con los Gálatas de que la salvación o la justificación es solamente a través de la fe y no por las obras de la ley. Y eso lo tenemos que tener muy bien en claro como creyentes. Saber que es por fe, saber que es Dios, saber que no son las obras que nosotros podamos ejercer como cristianos, o alguien que no es cristiano que piense que es por las obras que él se va a salvar o va a ser justificado ante los ojos de Dios. Pero Pablo claramente les deja saber a los Gálatas que es solamente por fe. El justo por la fe vivirá, dijo el apóstol Pablo. Pero ahora vamos a estar hablando sobre hijos de Abraham por fe. Y a Abraham lo conocemos como el padre de ¿qué? De la fe. Ahora vamos a estar ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice ahí el apóstol Pablo, sobre el versículo 6 en mi Biblia dice: el pacto de Dios con Abraham. El primer pacto que hizo Dios fue con Abraham mismo. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en el versículo 6. Después de que él termina de decirle a los Gálatas que era todo por fe, dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí no vemos que el apóstol Pablo diga, así Abraham hizo, eso es lo que Abraham hizo. No, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y este versículo contiene bastante, mis amados. Vamos a estar enfocados más en este versículo en la mayoría del sermón, creo. Es como decir, Gálatas insensatos, Abraham le creyó a Dios, de modo que le fue contado por justicia. Esa justicia es lo que se le fue imputada a su favor. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de la doble imputación? ¿Recuerdan qué fue eso? ¿Qué significa la doble imputación? Que en el momento que un pecador cree en Cristo, la perfecta justicia de Cristo le es imputada al pecador. Y los pecados del pecador le son imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa esto. Que Cristo recibe castigo sin merecerlo y el pecador recibe lo que él no merecía, que era la gracia de Dios, que es el perdón de los pecados y la salvación. A eso se refiere el apóstol Pablo, que por cuanto Abraham creyó, eso le fue contado por justicia, por fe. Abraham creyó a Dios por fe. Eso mismo pasó con Abraham. Por fe fue justificado ante los ojos de Dios. Y no hubo nada que él pudiera hacer para que Dios lo viese a él como justo. Abraham no hizo nada. Y aquí Pablo está elaborando el mismo punto con los Gálatas que elaboró en la misma carta a los romanos. Él estuvo tratando con este conflicto, con este problema sobre cómo es que uno era justo. Y los judaizantes pensaban que era por las obras de la ley, pero Pablo les deja saber en claro que es por fe. Y esa es la doctrina de la justificación por la fe sola. Como creyentes, nosotros debemos de creer esto, mis amados, que una persona es salvo, no por obras, sino que es por la fe. Y la religión, ¿qué es lo que te enseña? La religión te dice, haz buenas obras, haz obras de caridad, ayuda al necesitado. Un ateo puede hacer eso. Como siempre yo he puesto un ejemplo, un ateo que no cree en Dios y niega la existencia de Dios y niega a Cristo como el Mesías, él puede levantar orfanatos, puede ayudar al huérfano, a la viuda. Un ateo puede ser el más amigable, el más que haga por otras personas más que los creyentes, pero si ese ateo muere sin haber creído en Jesucristo, ¿a dónde va a ir su alma?
al infierno. Entonces no es por obras. Y la religión te enseña que es por obras, tienes que esforzar, tienes que matarte, sudar, pero si no, ¿de qué sirve? Martín Lutero, el monje, eso es lo que él experimentó. Él se latigaba, se confesaba con el sacerdote no sé cuántas veces al día, pero él todavía se sentía indigno. Hasta que esa porción de la palabra donde dice, el justo por la fe vivirá, eso impactó su vida. Y él dijo, es por fe. Es por fe. Y es lo que Pablo está tratando aquí con los Gálatas. Y lo que Pablo hizo con los romanos, ahora lo hace con los Gálatas, apuntando a Génesis 15, versículo 1 al 7. Vamos ahí. Génesis 15, versículo 1 al 7. Sobre el número 15 en mi Biblia dice, Dios promete a Abraham un hijo. Génesis 15, 1 al 7. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Prole significa hijo. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El hijo de un esclavo, dice Abraham, que iba a ser su heredero. ¿Por qué no tenía hijo? Cuando Dios le habló en este momento, no tenía hijo. Y él dice, Señor, ¿cómo es posible? Si no tengo hijo, no me has dado prole. Y el hijo de mi esclavo va a ser mi heredero. Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí podemos leer que Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham le creyó a Dios. Pero ¿quién era Abraham antes de este llamado? ¿Quién era Abraham antes de que Dios le hablara? Vamos a Josué 24. Josué 24, versículo 2. Desde el versículo 1. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nahor, que servían a dioses que servían a dioses extraños. Aquí podemos ver, mis amados, que antes de este llamado, no solo el padre de Abraham fue un idólatra, un pagano, sino que también Abraham fue un idólatra pagano. ¿Y cómo es que un Dios perfecto y santo va a llamar a un idólatra pagano? ¿Por qué es que Dios va a hacer esto con alguien que no tiene nada que ver con él? ¿Por qué razón? Bueno, mis amados, esto resalta la gracia de Dios al sacarlo de Ur. Porque Dios quería mostrar su gloria.
Dios va a llamar a quien Él quiera llamar. Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. Porque Él así lo quiere hacer. No depende del que corre, del que quiere. No depende de nadie. Depende de Dios. Dios no va a ver nuestro parecer, nuestra altura, nuestro tamaño, cuánto dinero tengamos. Dios no va a ver de dónde seas, de México, de Cuba, de Colombia, de Canadá, de China. Dios no ve eso. Y eso es lo que hizo con Abraham. Siendo su padre y él idólatras, llamó a Abraham y lo sacó de Ur para él mostrar su gloria. ¿Acaso ustedes antes de que Dios los salvara, ustedes no eran idólatras? ¿O no éramos idólatras? Y no estoy hablando en el sentido de adorar una imagen o estatua católica romana, sino que no vivías para hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona vive para no hacer la voluntad de Dios, esa persona es un idólatra. Podemos vivir nuestra vida haciendo la voluntad nuestra, la voluntad del mundo, la voluntad de nuestro pecado, y eso nos vuelve en idólatras. ¿Acaso no éramos nosotros idólatras antes de que Dios llegara para rescatarnos? Sí lo éramos. Entonces, en todo esto nos podemos identificar nosotros con Abraham, y no podemos decir, ¿cómo es que este Dios perfecto y justo llamó a Abraham siendo un idólatra? Bueno, nosotros también éramos idólatras. Aún siendo creyentes, todavía tenemos rasgos de idolatría. A veces gastamos más nuestro tiempo en cosas que no nos benefician en lo espiritual. A veces pensamos solamente en el yo y no pensamos a veces en el cónyuge o en nuestros hijos. Yo he reconocido, mis amados, que yo me enfoco mucho en el estudio del miércoles, del domingo, y a veces descuido a mi familia. Y a veces le damos más importancia, digamos, a nuestro aprendizaje. Y no estamos nosotros enseñando como debiéramos a nuestros hijos. Entonces, cuando hacemos eso, ¿hacemos la voluntad de Dios o no? No estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios nos manda a que instruyamos al niño en qué. Así que antes vivíamos para hacer nuestra voluntad practicando el pecado. Antes vivíamos en nuestro Ur, y al igual que Abraham, Dios nos llamó a nosotros solo por su inmerecible gracia. ¿Quién merecía gracia? ¿Quién merecía gracia? Nadie. Yo no merecía la gracia de Dios, ni aún la merezco siendo cristiano, porque aún sigo pecando. Y Dios mira todas nuestras imperfecciones, pero ahora Él ve lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo es como diciendo el Padre, mira la marca en mis manos, en mis pies. Yo pagué por Él, yo pagué por ella. Gracias a Cristo, gloria a Cristo, que por lo que Él hizo en la cruz, porque Él nos compró a precio de sangre, Dios no nos extermina. Pero este era Abraham antes, y estos éramos nosotros, y ahora somos hijos en la fe del Padre de la fe. Lo que Dios le dijo a Abraham, que mirara y contara las estrellas si podía, y le dice, así será tu descendencia. Bueno, ahí estábamos nosotros, los creyentes, los que iban a creer en Cristo Jesús. Ahí estábamos. Somos parte de esa promesa, de ese pacto. Pero Abraham no solo le creyó a Dios, sino que también confió en Él. Y no era inherentemente recto, pero fue contado o considerado justo, porque la justicia se le había sido dada o transferida a Él por fe y no por obras.
Nunca miramos que Abraham hizo algo para merecer ser llamado por Dios o merecer su gracia o para ser justificado. Él solamente le creyó a Dios y le fue contado por qué, por justicia. Vamos a Romanos 3. Y sean pacientes porque voy a leer bastante hoy. Romanos 3, versículo 21 hasta Romanos 4, versículo 13. Quise acortar esta parte de la lectura, pero dije no, tengo que leer todo. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Romanos 3, 21. Sobre el 21 se titula La justicia es por medio de la fe. Y es Pablo tratando sobre el mismo tema con los romanos. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí Pablo está hablando de que no hay diferencia entre judío, gentil, griego. El que cree en Cristo ciertamente será justificado por haber creído en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por obras de la ley, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en las obras de la ley, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué significa propiciación? Esto significa el acto de apaciguar la ira de Dios, mis amados. ¿Y quién hizo este acto? Cristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y reconciliándose con Él a través del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que significa propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Él pagó el pago. Él fue el sacrificio perfecto. Y ahí en ese momento cuando Él dio su vida, la ira de Dios fue satisfecha. Y los sacrificios del templo del Antiguo Testamento solamente apaciguaban o calmaban la ira de Dios por un momento, pero no era lo que Dios quería, sino que alguien perfecto, alguien sin pecado, un ser humano, el Verbo, el Dios encarnado, Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Esa es la propiciación. Es lo que dice ahí. A quien Dios puso como, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice ahí el apóstol Pablo. Aquel que se jacte por ser justificado por algunas obras que él pueda hacer, dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Aquí no hay lugar para la jactancia del ser humano. Aquí solamente es la fe, la gracia. La jactancia del ser humano que diga, yo me gané el favor de Dios porque hice tales cosas, tales obras, dice Pablo, queda excluida. No hay lugar para eso. Efesios 2:8. Y no vayan ahí, yo voy a leerlo solamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es lo mismo que dice Pablo.
La jactancia queda excluida y él dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación, si la justificación fuese por obras, todos nos llevaríamos la gloria, pero Pablo dice no es por obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Somos salvos, no por obras, pero aquel que es salvo, aquel que ha sido justificado por Dios, por su gracia, es hechura suya, creado en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación va a producir en nosotros buenas obras. Y las buenas obras que hagamos nosotros va a dar evidencia de que somos salvos. ¿Entienden? La salvación no es por obras, no es por cuanto tú hagas, pero ya en cuanto tú eres salvo, debes demostrar buenas obras. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, dice Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo dice que Abraham no hizo nada para él ser justificado. No hizo ninguna obra, porque si él tuviese alguna obra para ser justificado, él ciertamente se iba a gloriar, pero no para con Dios. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Se entiende lo que dice aquí el apóstol Pablo? Es como un ejemplo de trabajo. Cuando ustedes trabajan 40 horas para una empresa, esa empresa le debe a usted 40 horas de trabajo, ¿cierto? Entonces eso no es gracia. Eso es más una deuda. Ellos se lo deben a ustedes porque laboraron 40 horas a la semana. Versículo 5 dice más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí dice, el que no hace nada, sino solamente cree al que justifica al impío, dice, su fe le es contado por justicia. La fe le es contado por justicia. Versículo 6. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es lo que Dios hace cuando alguien cree en Cristo. Cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? O en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí dice el apóstol Pablo que antes de que Dios llamara a Abraham, él no estaba en la circuncisión, sino que era incircunciso. Vamos a Génesis 17:24. Y guarden ahí Romanos, porque vamos a regresar ahí. Génesis
17:24. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Aquí vemos que esto sucedió después de que Dios llamara a Abraham y después de que la fe le fue contada por justicia. Después él se circuncidó. Porque la ley dice que a todo niño, a todo varón, ¿de qué edad tenía que ser circuncidado? Hemos hablado sobre esto. ¿De cuántos días de edad después de nacido? 8. 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Y esto fue mucho después de que pasó esto con Abraham. Así que en Génesis 17:24 nos dice que Abraham había sido circuncidado a la edad de 99 años de edad. Pero antes de eso Dios ya lo había llamado. Abraham ya le había creído a Dios y le había sido contada la fe por justicia después de haber sido imputada la justicia y ser justo ante los ojos de Dios. Después él fue circuncidado. Así que no hubo nada que Abraham pudiese hacer para ser justificado. Y es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas, fue por fe y no por ninguna obra, no por la circuncisión. Y por eso es que ahora nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador por fe, por eso es que ahora somos nosotros hijos de Abraham. Él es nuestro Padre en la fe, porque Él le creyó a Dios. Y ahí claramente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Aquí quién está circuncidado? ¿Quién es judío aquí? Nadie. Eso fue lo del versículo 6 de Gálatas 3. Vayamos a Gálatas 3 y vamos a releer el versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Espero y van entendiendo lo que acabamos de hablar. Lo que ese pequeño versículo dice contiene mucho. Y Romanos, lo que acabo de leer, para explicarlo, pues, mis amados, tomaría mucho tiempo. Ahora dice el versículo 7 ahí de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 7. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿qué? Hijos de Abraham. Los que han creído en Cristo, los que han sido justificados solamente a través de la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son nosotros.
Ahora Pablo les dice, dicho esto, ahora entiendan y sepan, Gálatas, que los que han creído en Cristo para salvación por fe, estos son hijos de Abraham. Mis amados, esto, como dije, lo está diciendo en un sentido espiritual. Y este término también lo podemos ver en la primera carta a Timoteo. Vamos a la primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 2. ¿Se escucha bien el audio? ¿Cómo? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice de esa manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahí vemos que el apóstol Pablo lo llama como un hijo en ¿qué? En la fe. Así es como él llama a Timoteo. Él escribe a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. Misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos que Pablo llama a Timoteo hijo en la fe. Ahora vayamos a Tito 1. Tito capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí es donde dice esto: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Ahí también está hablando en un sentido espiritual. Pablo llama a Timoteo y a Tito como su hijo, sus hijos en la fe. Y los saluda de igual manera: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Ahí vemos términos espirituales en lo que Pablo llama a Timoteo y a Tito como sus hijos en la fe. Y después en Gálatas 6:10 él dice que a hacer un bien en cuanto podamos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, Abraham es nuestro padre en la fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en Gálatas 3:7. Pablo ciertamente quiere que entendamos que nadie es justificado por la biología, de sangre, ni por nuestra nacionalidad. No somos salvos, o quizás los judíos que no creen en Cristo, que no tienen su fe puesta en Cristo Jesús, ellos no son salvos. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en Jesucristo. Muchos judíos niegan que Jesucristo es el Mesías. Ellos todavía están esperando a un Mesías, pero niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ellos pues no se van a salvar. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Que no es por biología, ni por sangre, ni por la nacionalidad.
No es por eso que es que somos justificados o que somos nosotros salvos. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 1. Versículos 12 al 13. El Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí está diciendo que Cristo, Jesús estaba en el mundo, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es como decir, Cristo aquí estuvo en la tierra. Y la tierra, el planeta fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Ahí vemos dos diferentes tipos de mundo, que las primeras dos palabras mundo significa, digamos, aquí en tierra, en planeta. La tercera palabra de mundo es como que la gente no le conoció. Las personas, es lo que está diciendo ahí. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Cristo se les presentó ¿a quiénes? A los judíos. ¿Y quiénes fueron los que rechazaron más a Jesús? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos fueron quienes no le conocieron. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está hablando de que habían creído, de que habían recibido a Cristo por fe. Y no era por obras que ellos pudiesen hacer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... Esa es la voluntad de Dios. Sino de Dios, por fe. Ahora vayamos al capítulo 8, ahí de Juan. Juan 8, 31 al 44. Y aquí Jesucristo les está hablando a los judíos, a los que lo odiaban a él, a los que lo despreciaban. Juan 8, 31 hasta el 44. Y ya de aquí voy a terminar casi la mayoría de lo que voy a estar leyendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos se jactaban porque eran descendientes ¿de quién? De Abraham, pero no era por fe, sino que era más bien ¿por qué? De sangre, de su nación. Es lo que dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero se les olvida a ellos que son esclavos de algo. ¿De qué? Del pecado. Muchos judíos en ese entonces no reconocían su pecado. Se creían perfectos, santos, porque eran linaje de Abraham. Porque conocían los mandamientos de Dios. Se creían ya como que ya era suficiente para ellos salvarse, pero no es así. Y nosotros como creyentes podemos caer en ese error. Supuestamente creyentes, pueden muchos conocer mucha teología, mucha lectura, mucha palabra, pero sus obras dicen lo contrario. Hay ateos que conocen la Biblia más que nosotros porque ellos estudian historia. Pero ¿de qué les sirve a ellos todo eso? Sigue diciendo ahí. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo era
Era Dios, es Dios. Y Él conocía perfectamente los corazones de estos hipócritas, como Él muchas veces los llamó, hipócritas. Y Él bien les quiere dejar saber que ellos son esclavos del pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él está dejando saber a ellos que Él es quien nos puede hacer libres del pecado. No hay nada, mis amados, que nos pueda libertar a nosotros de nuestro pecado. Niños, no hay nada que te pueda libertar de tu pecado, de tu mentira, de tu hablar de alguien más, de la crítica. No hay nadie que te pueda liberar de la esclavitud del pecado, es solamente creer en Cristo. Que te arrepientas de tus pecados y creas solamente en Jesucristo para la salvación de tu alma. Él es quien te puede hacer libre. ...37 dice... Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis amarme, abrazarme, llevarme de la mano, dice Jesús. No, dice, pero procuráis matarme. Linaje de Abraham, descendientes. Ustedes se jactan, pero procuran matarme, dice Jesús. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice que Él habla lo que Él ha visto acerca del Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Dice, si fueran hijos de Abraham, ciertamente ustedes obrarán como Abraham. No quisieran matarme. Actuarían como Abraham. Practicarían la justicia y no procurarán matarme. Es lo que Cristo les está dejando saber a estos hombres religiosos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes me quieren matar, dice Cristo. Yo he hablado verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Cristo aquí expone la terrible condición de los judíos de su nacionalidad, que no eran salvos, y les dice que ellos son incapaces de confiar y obedecer su palabra. Es lo que Pablo está dejando saber a los Gálatas, que no es por la nacionalidad o por sangre o por voluntad de varón, no es por eso, es por fe. Y muchos evangélicos suelen decir, mira, mi hijo nació en cuna cristiana, o yo nací en cuna cristiana y ahí está la jactancia. Sí, creciste en cuna cristiana, pero ¿eres salvo? ¿Eres convertido? ¿Has sido justificado? ¿Has sido perdonado? ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador? Y el decir cuna cristiana, mis amados, esa es una frase antibíblica. Yo puedo decir, mi bebé de 3 meses nació en cuna cristiana, pero al momento de crecer, ¿cómo va a ser su vida? Eso no le garantiza la salvación. Sí, podemos decir un hogar cristiano, pero a una cuna cristiana, en verdad. ¿De qué sirve aparentar o decir eso como si fuéramos muy espirituales?
cuando aún seguimos siendo pecadores. Y esa es la mentalidad que estas personas tenían, que porque eran hijos de Abraham y él era el padre de ellos, de la fe, supuestamente, Cristo les dice en verdad, y su deseo de ustedes es matarme, y no hacen lo que Abraham hizo, no practican la justicia, y porque yo hago verdad, procuran matarme. Hipócritas. Es lo que dice ahí Jesucristo. Versículo 44. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Y cuidado que de este púlpito usemos esta palabra para nosotros decirle a alguien que vaya llegando aquí, hijo del diablo, arrepiéntete, porque hay muchos predicadores que usan esa palabra y en vez de atraer, animar a otros que vengan a Cristo, eso los desanima. Mis amados, Cristo dijo estas palabras, hijos del diablo, hipócritas, generación de víboras, ¿a quiénes? A los judíos, fariseos, escribas, que se creían rectos, justos, perfectos, mejores que los demás. Y esos sí son merecedores de ser llamados hipócritas, hijos del diablo. Como predicadores no debemos de usar esos términos. Y eso es un error que han cometido muchos predicadores evangélicos. Y eso lo que hace es que, mis amados, pues, ¿en dónde está el evangelio? ¿En dónde está así el arrepiéntete, cree en Cristo para la salvación de tu alma? Porque algún día vas a morir y irás al infierno. Eso es lo que debemos de predicarles. Y no hijos del diablo, tibios. Hemos experimentado esto. Yo era uno de los que predicaba de esa manera. Que yo me sentía más que los que no servían, porque así me instruyeron a mí. Me decían, hermano, usted tiene la autoridad para reprenderlos, para exhortarlos cuando lleguen tarde. Y yo me sentía más que los demás. Yo tengo autoridad, soy líder de diáconos. Eso no es bíblico tampoco. Hay obispos, ancianos, pastores y diáconos. Y siervos. No hay líder de diáconos. Aquí yo también tengo que ser pastoreado por ustedes. Yo no me puedo regir por mis propios pensamientos o ideas o decir porque yo predico tengo más autoridad que ustedes, y no es así. Si ustedes me ven que estoy en un mal, ustedes tienen el deber, no el derecho, también el derecho, pero más el deber de exhortarme, reprenderme, corregirme cuando yo me equivoque. Pero yo sé que todo pasó por algo para humillarnos un poco más. Para conocer y saber cómo debemos de predicar y no predicar como creyéndonos más que los demás, y no es así. Así que dice Jesucristo en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso no significa que Satanás los haya creado a ellos, sino que ellos llevaban su imagen y se comportaban o comparten los mismos malvados deseos de Satanás. Al quererlo matar, Cristo dice, ustedes son de su padre el diablo, porque actúan como el diablo. Hacen las obras del diablo y no actúan como Abraham. A querer matar al autor de la vida, a Cristo. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo aquí está hablando con los judíos que lo querían matar. Y ellos confiaban y decían, Abraham tenemos como padre.
¿Se imagina la cara de vergüenza de estos hombres cuando Cristo les dice, ustedes procuran matarme? Ustedes son hijos del diablo. El diablo es padre de ustedes. Ese era Cristo. El mismo carácter del Padre, del Dios Padre, lo tenía Jesucristo. Y hoy en día solamente nos presentan a un Cristo que es amor, Jesús te ama, como los hippies, peace and love, amor y paz. Pero Cristo mostraba ira para con esos hombres, que se creían mejores que los demás. Regresemos a Gálatas. Vamos a releer 6, versículos 7 y el 8. Gálatas 3, 6, 7 y 8. Dice así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y a los que Jesús les había hablado, ¿ellos eran hijos de Abraham o no? Ciertamente no. ¿Por qué? Porque ellos procuraban matar a Cristo. No eran hijos de Abraham. Versículo 8. Dice, y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y por qué? Es que Pablo dice aquí, Dios había de justificar por fe a los gentiles, porque él estaba hablando con los gentiles de Galacia. Les quiere dar a entender que es por fe, que no es por obras de la ley. Y Pablo dice ahí, las Escrituras predijeron, anunciaron que Dios justificaría a los gentiles mediante la fe a los gentiles, y le dio esa buena noticia por adelantado aquí en Abraham. Vayamos otra vez a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está el llamado de Dios para Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en Gálatas 3, 8. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya estaba desde ese tiempo. Ya estaba, y por eso es necesario al apóstol Pablo llevar otra vez a los Gálatas hasta Génesis, para que entiendan lo que él les está diciendo a ellos, quede claro. Y no confíen en las obras de la ley, sino que es por fe. Y recuerden que estos a quienes Pablo les está escribiendo son creyentes, pero habían sido arrastrados por enseñanzas heréticas de los judaizantes. Y querían llevarlos otra vez a la esclavitud de la ley. Y Pablo dice, oh Gálatas, necios, insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Para caer otra vez en esto. Así como Abraham fue justificado por fe, ahora nosotros llegamos a ser bendecidos juntamente con él. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Él también era un creyente, porque él le creyó a Dios. Y allí es donde somos bendecidos nosotros, juntamente con él. El apóstol Pablo dice, de esta manera, así que los de la fe, no de las obras de la ley, son bendecidos con el creyente Abraham. Pero recuerden que Pablo le está escribiendo esto a los Gálatas y los lleva, como dije, hasta Génesis para que no se dejen ya más arrastrar por las enseñanzas heréticas de los judaizantes. Él quiere que vuelvan a Cristo, que vuelvan a la verdad, que vuelvan al Evangelio, y Él lo está haciendo con las Escrituras. No vemos al apóstol Pablo que Él está forzándolos, sino que lo hace todo pacientemente, con humildad y con las Escrituras. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, siempre apegarnos a las Escrituras, sea en la enseñanza, en la predicación, en el evangelismo, siempre con las Escrituras, y no tratar de forzar a gente que crean en Cristo, no haciendo el llamado, mira, ven, Cristo te ama, ven al altar, quiero orar por ti, y la gente, no, ven, eso es solamente por fuerza humana. Pero lo que va a cambiar a un pecador es el Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo les está recordando a los Gálatas insensatos que Cristo ya había los había libertado de todo esto. Ya son libres en Cristo. Pero los judaizantes los querían reducir a aquella esclavitud, a hacerlos más bajo. Mis amados, cuando Cristo llega a una vida, tenlo por seguro que Él no solo salvará a tal persona, sino que también lo hará libre. Cristo liberta. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios es quien hace todo. Dios es quien hace todo. Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Ya es lo último que voy a leer. Romanos 8, versículo 28. Adelante. Romanos 8, 28. Aquí habla sobre esa frase que muchos utilizan, más que vencedores, noche de poder, noches de milagro. En Cristo somos más que vencedores. Eso se escucha como algo que puede motivar a personas a venir a buscar un éxito, o a venir a una reunión, a la iglesia con el motivo equivocado. Porque sí se escucha mucho eso, más que vencedores. Pero leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí vemos que es Dios quien hace ¿qué? Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es quien hace todo, desde que uno cree hasta que estemos en gloria. La salvación depende de Dios, no depende de nosotros. Eso es lo que es el Evangelio. Que debemos de gloriarnos en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y no gloriarnos en nuestras propias habilidades, nuestras propias fuerzas o nuestras propias obras.
Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice ninguna condenación hay, es que ninguna. Si un cristiano puede desviarse un poco, puede descuidar su vida de lectura, de oración, van a haber días altos y bajos en la vida de un cristiano, pero cuando Pablo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es que ninguna condenación hay. Si Cristo ya pagó el pago, la deuda, ¿no confiamos que lo pagó todo por completo? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, aquí vemos, dice Pablo que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí vemos. Y eso es algo de que gloriarnos. Saber que toda nuestra vida como cristianos se debe de centrar en Cristo y en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Y por eso es que Pablo quiere que los gálatas vuelvan otra vez al Evangelio y ya no estén ellos practicando o que se dejen arrastrar por lo que los judaizantes les están diciendo a ellos. Mira, tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Si Abraham no lo hizo. Lo hizo después de que Dios lo llamó. Y después de que él le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Después se circuncidó. ¿A qué edad? A esa edad. Y Pablo quiere que ellos retomen otra vez el camino recto. Que vuelvan a la verdad, al Evangelio. Pero debemos de gloriarnos en esto, mis amados, que somos hijos de Abraham por fe. Es lo que está hablando ahí el apóstol Pablo. Y es por fe. Si fueran por obras, sería Abraham padre de las obras. Pero gracias a Dios que no es por obras. Es por pura gracia. Es que hemos sido salvos, hemos sido justificados, regenerados, redimidos, comprados, porque Cristo fue nuestra propiciación. Él pagó la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Dios, escuchar tu palabra, Señor, ser predicada. Señor, gracias. Y espero que esta palabra, Señor, llene de gozo y de gran ánimo a mis hermanos. Si es que algunos, Señor, están en una flaqueza espiritual, se han descuidado en algún momento, Señor, y confían más en sus habilidades o sus propias fuerzas, Señor, llévalos a Cristo. Señor, que tengan en mente que es todo por Cristo, Señor. Que desde que una persona cree en Jesucristo, se arrepiente, Señor, del comienzo a fin, Señor, todo depende de ti. Porque, Señor, somos guardados por tu poder para alcanzar, Señor, esa esperanza, Señor, hacia la vida eterna. Porque si fuéramos por nosotros, Señor, nos perderíamos ciertamente. Y bien sabemos, oh Dios, que sí somos imperfectos, nos equivocamos, pero Padre, tú eres quien nos da las armas espirituales para poder luchar contra nuestro propio pecado, Señor, contra el mundo y contra, Señor, Satanás y sus ángeles caídos. Estamos rodeados, Padre, de tanto pecado, de tantas cosas que esta carne ama, que esta carne quiere practicar, Señor, pero, Señor, confiamos en tu Espíritu Santo, Señor, que nos guiará, Señor, en todo momento. Debemos de pedir, clamar
cuando estemos afligidos, cuando estemos, Señor, cansados, desesperados, Señor, de no poder nosotros con nuestra lucha del pecado, Señor, fortalécenos, bendito Dios. Por favor, Padre, esta palabra, Señor, espero que haya caído en tierra fértil. Y todo aquel, Señor, que no es salvo, pues bendito Dios, obra en su corazón, Señor, y llévalos a los pies de Cristo, para que puedan, Señor, heredar la vida eterna, Señor, por fe solamente y no por obras. Gracias, Señor, porque me has ayudado a predicar, Señor, siendo un hombre torpe, Señor, que no sabe hablar. Me trabo, Señor, pues no tuve mucho estudio, Padre, pero aquí estoy para tu gloria. Y, Señor, sigue trayendo a personas a este lugar para que escuchen el Evangelio. Tráelos, bendito Dios, para que puedan, Señor, ser salvos. No queremos llenar este lugar con muchas personas inconversas, Señor, sino queremos, Señor, que traigas a este lugar personas llenas de ti, llenas de tu Espíritu Santo, con ganas de trabajar, de laborar, Señor, en la obra tuya. Por favor, Señor, te pido por mi hermano Carlos, Señor, por su familia. Pido por Aarón, Señor, por los papás de mi hermano, Señor, que nos están visitando, por su hermana también, Señor, por mi hermano Felipe, por mi familia, Señor. Ayúdanos, oh Padre, para que podamos permanecer en tu verdad y que esta obra siga creciendo, Señor, para tu gloria. Y que el momento de poder salir a predicar, cuando el tiempo cambie y esté ya bien, Señor, pues poder ir, Señor, y predicar a Cristo, Señor, a las calles, Señor, como lo hacíamos cuando hace calor, para que tu evangelio estremezca, Señor, a Wilson, aquí a Sims, a los campos de los trabajadores, Señor, migrantes. Prepara a mi hermano Carlos, Señor, a Aarón, a mi hermano Felipe y a mí, Señor, para que podamos ser compañeros de milicia y podamos, Señor, ser como esos hombres que iban a pie a predicar, Señor, a Cristo y a Cristo crucificado. Oh Padre, nos hemos gozado en esta hora, Señor, y ahora te pedimos que nos ayudes a cantarte este último himno, Señor. Tu gracia es mayor y te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno número 2. Himno número 2. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda, paciente me aguarda en mi desviar. Un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó.
pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Cristo. Aquí podemos ver que la gracia del Señor es mayor, mucho mayor que nuestras obras. Y esos cantos nos deben recordar, amados, que Cristo es mucho más que lo que podamos hacer. Aarón, ¿haces el favor de orar para despedir y dar la bendición? Señor, este día te quiero agradecer este momento que nos has dado en este día para reunirnos en tu gloria, Señor. Te quiero pedir que nos hayas estado cuidando y enseñando tu camino, Señor. Te quiero agradecer por este día otra vez, para estar celebrando tu gloria, Señor. Te quiero pedir que bendigas a todos los que estén aquí, que los cuiden en su camino, de tu camino espiritual, Señor, y que les enseñes de tu amor y tus elecciones, Señor. Yo pido que los cuides todo tu camino a su casa o donde vayan, Señor. Y que los cuidas en esta semana que viene también, Señor, y todos nosotros. Que bendiga a nuestra familia, Señor. Te quiero pedir todo esto en Cristo, Señor. Y amén. Amén.